Ramal tiene sentido. Plenamente coinciden, entonces Luis y los dos pero coinciden. ahí está el tema político, Fabián, perdón, acá está el tema político. Se necesita mucho volumen político. Para y aprobar si esto fuese cosa. así, si hay un cambio de fórmula jubilatoria que le quite, vamos a decir la realidad, que le quite dinero a los bolsillos Que jubilados. le quite, no, que le, como dijo Ramal, que le quite aumento, no, bueno, no que lo haga. Pero vamos a poner una calidad de- Entonces, necesita mucho volumen político para poder hacerlo y que no te incendien el Congreso como fue la fórmula anterior. Los mismos que incendiaban ahora van a votar algo peor. Perdón, igual o mejor. No sé. ¿Qué reforma se va a mandar? Estamos partiendo de supuestos. ¿Y qué país nos vamos a encontrar? Estamos pero partiendo de perdón, la supuestos. reforma esta sería la más Está bien, suave. es En la verdad. Nación de ayer aparece una ahí cita está. muy extensa de miembros del equipo económico corroborando lo que yo dije recién. Mira, Sí, pero donde dice muy claramente que quieren cambiar, no Está bien. dentro de un año, Pero ahora en Alberto, extraordinaria, Seamos buenos en este punto. la fórmula lo que de dice- movilidad Lo que jubilatoria. dice López, seamos buenos, no hay una declaración oficial. No hay una declaración Pero oficial. yo, Va- a ver, quiero Mi decirte... bondad es infinita, pero estoy en la a ver, obligación Marcelo, de lo señalar- que decís tiene un enorme sentido común y Vos te Luis das Seco cuenta. coincide Pero con va a vos. haber- pero el tema es que esta reforma, esta que yo te planteo, suponete volver a la fórmula anterior, tampoco te alcanza si lo que quiere hacer Guzmán, porque también lo viene diciendo, es que quiere tener un sendero fiscal que te permita pagar la deuda. Él no está pensando en aumentar el déficit. Pregunta Si no que haces hago, la reforma, Luis. aumenta el ¿Y déficit. no sería más fácil Esto bajar lo- la inflación que esto cambiar lo la fórmula pediría- jubilatoria? No, porque si bajás la inflación, la trampa, ahí está muy bueno tu punto, porque ¿sabes cuál es la trampa? Que si baja la inflación del año que viene es más baja que la de este año, como las jubilaciones, la ayuda social, todo, se ajusta a la indexan inflación por de la este año y la jubilación, recaudación crece a la inflación del año que viene, Perdés lejos de reducir el déficit, lo aumentás. Pero, Luis, Listo, perdonen que una voy a hacer un pregunta. comentario muy técnico, Dale, dale. pero justo es decirlo. No es el autor, pero es quien lo mira Úrsula porque es quien la cuenta. Es el teorema, no es de Fontevecchia, pero le voy a dar la autoría a Fontevecchia porque él lo cuenta, que los gobiernos les gusta tener inflación porque recaudan más. No, la inflación fue una Y parte algunos sí. esencial del ajuste fiscal hasta acá. Como tenías todos los años un poco más ¿Se entiende? inflación, Yo sé que es muy técnico Sí, lo que estamos sí. hablando. Todos pero los años vamos a tenías- tratar de explicarlo. muy fácil. Al haber inflación, yo Estado recaudo más. Claro. Digo, para Y eso que pero- recaudabas, Eso Fabián, sí tenés Fabián, empresas una que no van a pregunta. pagar. Sí, a ver. Yo creo, Eso sí más tenés allá que, empresas, más no, por allá el Sí, IVA, claro. quiere no, por esté el IVA, el IVA lo circunstancialmente pagamos todos, en el gobierno, Argentina. Argentina, si Sí, no pero va no seriamente recaudaste con el IVA. a reformas impositivas, jubilatorias, porque está reventada la caja y no existe lo que tenemos, y laborales, estamos siempre en estos parches y en este fango donde no resolvemos nada. Algunos porque no pueden, Sí, otros pero porque hacen Greco- demagogia. Pero perdón, hago una pregunta. ¿Alguna vez el país va a ser serio o vamos a estar jugando que Pero la fórmula es así y la Greco, fórmula es así López- con jubilados Espera. pobres que ganan dos mangos? Greco, López y Brancatelli te van a decir Estamos que la haciendo gente no fantasía, votó discúlpame. Bueno, esas tres a ver, reformas. Estamos haciendo no votó fantasía. porque no quería saber lo que era evidente. A ver, no votó Escúchenlo a ajuste. López. No votó ajuste. Escúchenlo a López. No vamos a hacer ajuste. ¿Y cómo Acá- vas a bueno. sobrevivir, López? Bueno, déjame que te Contame. explique. Tranquilo, Pero esperen, tengan paciencia como le tuvieron a Mauricio. Déjame que se lo Paciencia. que toma medidas A ver, que me dejes hablar. Tranquilo. Yo hablaba de tres patas. Es imposible pagar capital e intereses de la deuda. Por eso se necesita no solo una renegociación de todos los plazos, sino a 3 años, sino una espera, es decir, no pago por lo menos de los 2 primeros años. Default. Segundo, una reactivación, no, default no, porque sería acordado con los Bueno, acreedores. sí, pero... Segundo, poner en marcha el aparato productivo, generar empleo, ¿Cómo? generar consumo, Bueno, generar tranquilo. trabajo. Eso es un Se habla de un paquete Bueno, de ahí- medidas, se habla Bueno, de un plan. esperen porque tenemos un Mandando la informe. pyme con No, impuestos, espera. con la mafia Se fiscal. habla- Contame, ¿cómo? Pedí que no Espérenme. me interrumpa, pero no vas Espera, a cumplir. espera. El plan de 100.000 millones de pesos, poniéndole plata a la Espera, gente. Gustavo, con 100.000 espera millones porque de tenemos un informe de esto que estás Sí. hablando. Lo que sería, la producción juntó rompecabezas, partes de un rompecabezas que no está terminado, porque no, el plan económico no se anunció, ni ninguna medida, lo que más o menos el presidente, ya prácticamente presidente, dijo el viernes, de aumento a los jubilados, a las jubilaciones mínimas y al salario mínimo, Exacto. y lo que uno presupone que van a aumentar las retenciones. Por eso, Acá van a tenemos el manotear informe, plata del dale. campo para hacer demagogia. No. No es Vamos Van a a cobrarle manotear la plata del impuestos campo para hacer a los que demagogia más y va a plata reventar tienen. todo. No es manotear, es redistribución del ingreso. No, querido. y Pero, La vamos con el retención informe, es dale, manoteo. dale, La dale. retención... Eso se llama. Se trata de poner en marcha una economía que está muy, pero muy lastimada. O sea, la primera necesidad es que la economía vuelva a funcionar. La economía está paralizada. Llevamos 19 meses de caída de la actividad industrial. Más de 2 años de caída del consumo. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Y bueno, se resuelve poniendo recursos en los bolsillos de la gente que menos tiene.
se resuelve revisando algunos precios que en los últimos meses han crecido de un modo incomprensible en algunos productos. Volvió a adjudicar la culpa de lo que había pasado con el dólar, con la devaluación, con la disparada post-paso, algo que provocó el electorado, eligiendo mal. Bueno, eso creo que definitivamente es una locura. Es la opinión del presidente, pero me suena alocado. Y si resulta ser que eso ocurrió, porque los mercados pensaban que si ganábamos nosotros, venía ese populismo chavista del que hablaba Macri, la culpa es de Macri por haber mentido. Pues nosotros no somos eso. Martín Guzmán, el gran enigma. ¿Vos fuiste profesor de él en La Plata? Sí, fui profesor. En 5º año de la carrera de grado, ¿no? Cuando se recibió de licenciado en Economía. ¿Qué nota sacó? Digo yo para saber, ¿viste? Mira, lo recuerdo bastante bien y si me lo acuerdo es porque traté de encontrar las notas, ¿no? ¿Y? Pero siempre lo tuve entre mis 10 mejores alumnos y fui 20 años profesor, así que... Ah, bueno, está bien. Bueno, era buen alumno. Bueno, es una buena credencial para empezar. La verdad que no sabemos, no hemos revisado a los ministros de Economía si eran buenos alumnos. Pero bueno, es un buen avance. Mucha garra. Lo único que me siento mal porque antes tenía mis colegas, eran compañeros míos de la facultad y ahora tengo alumnos que son ministros. Y ahora, claro, ahora eran compañeros de banco y ahora son alumnos, ¿no? Pero ¿Qué crees que, a ver, para que entienda mi madre que está al otro lado en casa viendo, qué viene? Mira, yo creo que viene una gran frustración. Porque poner dinero en el bolsillo de la gente no es tan fácil como dice el presidente electo. Licenciado. Vos podés poner mucho dinero en el bolsillo de la gente, ahora si ese dinero viene de impuestos, digamos, le sacás a uno para que dárselo a otro, eso no es reactivante. Y si lo haces emitiendo dinero, que fue muy bueno el punto tuyo, porque emitir dinero también es endeudarse. Claro. Te endeudás con el Banco Central. Y la presunción es que al Banco Central nunca le devolvemos la guita. Se llaman adelantos transitorios la deuda con el Central. No conozco nunca en la historia. Bueno, se canceló uno durante el gobierno de Macri y al otro día se volvió a pedir. Pero no se cancelan nunca, es deuda que no se paga. Es la maquinita. Entonces es la maquinita famosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos, lo más probable es que vos... Suponete que funciona. Voy a ser optimista. Voy a decir que funciona, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay dinero en la calle. Esa sería la idea, que se empieza a mover. La pyme... el profesional, nosotros, cualquiera de nosotros tiene que tomar una decisión. Voy a pensar que me van a venir a comprar a mí, entonces voy a producir más. Para hacer eso tiene que... Fernández dice, vamos a subir las persianas de la fábrica, de los negocios, no. Para hacer eso, tiene que hacer una cosa ese empresario. O tiene que desahorrar lo que acumuló, los dólares que compró los tiene que vender y contratar más gente, o comprar insumo, merca y venderlo. O tiene que ir al banco a endeudarse. Esta pregunta, yo como economista, cualquiera de nosotros, vale tanto la opinión mía como la de ustedes. La pregunta es, ¿la gente va a agarrar y va a endeudarse y va a desahorrar para atender esa mayor demanda? Tu pregunta es, los que tienen dólares van a vender dólares para tener pesos. Porque una cosa es decir, yo te apelo a tu optimismo, a tu cosa, vení, vendé los dólares. Yo me acuerdo de Grispun. Cuando yo empecé a estudiar, excombatiente de Malvinas. Primer ministro de Economía de... Grispun iba a la Facultad de La Plata a darnos charlas, ¿no? Y siempre decía, voy a subir las persianas de la fábrica, voy a hacer esto. Tuvimos hiper, ¿no? Entonces, el voluntarismo no sirve. Vos tenés que hacer algo consistente. Pero si a ver, tu alumno, ¿qué materia era? Política económica. Justo. De crisis, estabilización y crisis. Justo macro. Especialista en macro es él. O sea, todo lo que haga mal, si hace mal, es tu culpa. Bueno, probablemente sí. Sí, el profesor. Sí, pero a ver, está diciendo, soy el profesor. Si le erran la macro, culpa tuya. También puede haber aprendido mal, ¿no? Además dijiste que era buen alumno. No, era muy bueno. Tenía buena nota, era buen alumno. Es más heterodoxo que La Plata, ¿no? Bueno, no pensaba igual que nosotros. Está bien, pero hay reglas, 1 más 1 es 2, no, la macro la 2 por tiene. 3 es 6. ¿Por qué creer que dice que hay que hacer una reforma jubilatoria? No es Gil, digamos, ¿no? Es porque le enseñaste vos. No. Digo vos, no, estoy refiriéndome. De Heyman, mucho de está bien, profesores, pero López Murphy, lo que quiero decir es, López Murphy, hay un montón, 4 pares son 8 botas. Digo, ¿no? Digo, Salvo a mí que me pueden hagan gustar, pero son 8 botas. Todo pie izquierdo o pie derecho. Esperá. Ahí lo tengo. Claro, como en 1984, no en Orwell. A ver, te quiero hacer 2 preguntas en una. La primera, que tiene que ver con, al haber tanta capacidad ociosa en las fábricas, si es tanto lo que vos tenés que invertir ahora para volver a volcar productos en el mercado. Y la segunda es, si haces esa conversión de voy a producir más porque va a tener más gente plata en el bolsillo y me va a comprar más, ¿cuántos dólares vos necesitas? Porque muchos de los insumos son importados.
Bueno, la pregunta la de la capacidad social es lo que traté de decirte. El capital está, o sea, las máquinas están, pero las tenés que poner a producir. Para poner a producir tenés que poner a alguien que la opere y mercadería e insumo, ¿no? Y eso necesita capital. Eso se llama capital de trabajo. No es el capital físico de la máquina, porque la máquina está ahí sin utilizar. Ese capital de trabajo sale de algún bolsillo. O sale de los bancos que te prestan. Uno supone que los empresarios es capital de riesgo, ¿no? Sí, bueno, Deberían arriesgar. una parte y una parte. Ahora, ese capital de riesgo, vos también, yo estoy de acuerdo. Ahora, vos la ponés, vos agarrás y decís, yo voy a desahorrar los dólares que acumulé, voy a sacar mis plazos fijos y voy a agarrar y voy a poner toda Ahora te hago una pregunta, Luis. Te hago una pregunta, perdón, Luis. Yo conozco muchos empresarios, lo digo en serio, esto no es chiste, en los últimos 60 días han traído plata en dólares para pagar gastos de sus empresas. Está bien, pero una cosa es para pagar los gastos y otra cosa para producir más. Han tenido que agarrar los dólares, esta semana, ¿cómo pagar pretendes cosas. que el campo produzca si le pone retención? Muchas ¿Cómo lo incentiva? empresas. Lo que estoy contando es en muchas empresas. Esta semana hubo una noticia muy importante. Una de las empresas más productivas de la Argentina, en el sector más competitivo de la economía argentina, tiene algún problema para pagar. Celulosa tiene problemas. Imagínate lo que es el resto de la cadena de pago de la Argentina. Entonces, hay que poner plata, hay que traer plata para atender lo que ya se produce, este mínimo nivel de actividad que tenemos. ¿Cuáles son las 3 primeras medidas que tendría que tomar tu alumno? Ahora me va a tirar con esa. No creo que sea subir la retención, licenciado. Sí. No, pero el tema es así. Mi alumno lo que tiene que hacer es lo que está haciendo supuestamente, que es diseñar un programa económico que será comunicado mañana o pasado, consistente. Él lo puede hacer. Ahora, obviamente, tiene un formateo ideológico que dice el rol del Estado es distribuir el ingreso. Entonces puede pasar lo que dice ella, dice, bueno, vamos a subir las retenciones para aumentar las jubilaciones. Bueno, ahí ya estás tomando una decisión política en la cual habrá que ver cuáles son las consecuencias sobre la actividad económica. Ahora, ese programa lo que tiene que hacer es generar esa confianza para que la pyme, el profesional, cada uno de nosotros decida, ¿sabes qué? Estos dólares que compré, los gasto. Que tiene que haber algo que le genere... ¿Puedo decir que tiene que haber algo que le genere confianza al que la tiene que poner? Claro, porque eso no se puede decretar. Eso no se puede decretar, Fabián. No es que el gobierno mañana sale, agarra a Alberto Fernández y dice, voy a decretar que tienen que poner los dólares que compraron y los pesos de los bancos y los pesos para producir más. No se puede. Antes de traer los dólares, no están acá. Hay mucha deuda de estas mismas empresas que vos decís, invierto, abro, levanto las persianas, vuelvo a invertir y hay un montón de deuda que tiene que ver con el fisco, con empleados, con cargas sociales. Hay muchas empresas que tienen la deuda que dice Débora, hay muchas empresas que tienen los bonos del Estado, o sea, también cuando vos haces el programa tenés que generar todas condiciones, porque dicen, che, y esta deuda que yo te compré, ¿me la vas a pagar o no? Porque si no, también ahí tiene que poner todavía más del bolsillo, tiene que ir a buscar más al banco. La primera medida es, acabas de decir, a ver, están los dos anuncios del presidente, que es aumento de jubilaciones mínimas y aumento salarial. No, eso yo no soy, eso yo no digo que hay que hacer. El presidente, estoy diciendo, nosotros tratamos de, como podemos, de armar. Que es un dinero suponemos que va a pasar. Estamos tratando. ¿Con qué plata? Imprimir, ¿qué vas a hacer? Imprimiendo. Bueno, imprimieron 280 mil millones de... Eso es deuda con el Banco Central, que después se asuma, toda la gente asuma. Tenemos dos medidas. La tercera medida, acabas de decir la vos, que es retenciones. Es el aumento. Conflicto con el campo en ciernes. Depende cómo sea. Depende cómo sea el aumento. Yo te lo digo. Conflicto con el campo para antes de que cumpla 6 meses. Negociaciones con el fondo y los acreedores contra reloj. ¿Sí? Sí, urgente. Urgente. ¿Por qué? Lo dijo antes Gustavo y coincidimos todos. No hay para pagar. Aparte, un default soberano te trae problemas a las empresas. De todo tipo. Las empresas pero a mí me gustaría poner un foco en la inflación. Porque acá, digamos, todo lo que vos contás, que es, bueno, volver a reactivar el mercado, hay un tema que es muy, muy evidente, muy palpable, que la inflación es lo que destruyó el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que vos logres bajar la inflación, solo con eso ya le das más dinero en el bolsillo a la gente. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de tener algún programa antiinflacionario en este contexto que vos describís? Mira, si el programa es poner dinero en el bolsillo de la gente, gastar más, aumentar el déficit, no hay forma. O sea, lo que tiene que hacer Guzmán, que es muy difícil, muy complejo. Hoy el otro profesor de él dio una nota en Infobae que se llama Daniel Heyman, un tipo que sabe muchísimo. Decía, mira, lo que tiene entre manos es dificilísimo. Porque tiene un montón de... Tiene que reactivar. Tiene que bajar la inflación. Pero tiene Luis, que arreglar la deuda. Tiene que contentar aclaro que no quiero caer en el debate de las herencias. No quiero caer en ese debate. Pero te hago una pregunta. ¿Quién está peor? ¿Alfonso Prat Gay estaba el 9 de diciembre del 2015 o esta noche
Guzmán. No, está mucho peor Guzmán. Mucho peor. ¿Por qué? Porque no tiene el grado de libertad que tenía en aquel momento a Pratgay. Pratgay incluso podía ir a pedirle plata al mercado, pedirle plata al fondo. Arregló los holdouts y Argentina... Esta frase de Alberto de estamos en riesgo de default, ¿es literalmente así? Sí. ¿Sí? Yo te diría que estamos en default, pero bueno, es un problema. Tenemos que asumirlo, porque hoy estamos en default. ¿Cómo lo O definís? sea, vos decís que de acá a X meses no hay más plata. No, no hay más plata. Esto Alberto lo dijo siempre. Sí. ¿Por qué no contás? Alberto tampoco está prometiendo. No se puede pagar. Recordemos, Pregunta. perdón, primero, recordemos una de los spots de campaña que es encender, ¿no? Todas las perillas, digo, que se reactive la industria, la economía, ¿no? Hay una imagen muy clara y hay un sentido hacia dónde va el gobierno. Sí. Pero algo muy puntual, por ejemplo, no todos los casos son iguales. Cortito el ejemplo de la industria del calzado. Por ejemplo, con solamente limitar la importación del calzado, claro, ya con eso reactiva la industria. Sí, bueno, pero conozco un caso donde liberaron la importación. Buen ejemplo, está bien. Me gusta el ejemplo. A ver, él dice... ¿Cómo que no? Si conozco un caso. Hablemos de este ejemplo. ¿Para qué está bueno? 600 empleados, Espera. Suponete, ¿a quién le compramos suelas? A China. A China. No, a Brasil mucho calzado. Las suelas de goma. Brasil mucho calzado. Lo que solicitaba en ese momento... Nosotros supongamos que le comprásemos a Brasil. Digamos, ¿cuántos yo le compro a Brasil... Perdóname, ¿cuántos consumidores de zapatillas hay y cuántos productores de zapatillas hay? Estamos todos consumidores. Los chicos pobres de la villa andan descalzos porque las zapatillas son muy caras. Si vos fueran importadas, saldría mucho más barata. Entonces, no, tenés que... Cuando el Brancatelli, yo a veces lo escucho y digo, uy, estoy pensando como Brancatelli y me asusto a veces, ¿no? Pero digamos, más allá de eso... No provoque que estamos tranquilos. No provoque que estamos tranquilos. Pues yo digo bien desde dónde pienso. Entonces, si piensa contrario a mí, ya sabemos... Claro, claro. Bueno, pero no estamos... A ver, Débora y Úrsula preguntaban. Quiero que los chicos pobres tengan zapatillas. Vos al mismo tiempo decís, quiero agarrar y proteger todo el... Perdón, ¿Argentina produce zapatillas? Sí, por supuesto. Luis, te quiero hacer una pregunta. ¿Pero en qué magnitud? ¿Pero en qué magnitud? Sí, Fabián. No se cayó. No hubo un problema con una de las más grandes. Pero calzado. Yo soy loco. Calzado, zapatos, en su momento le habían puesto aranceles a la zapatilla en el gobierno anterior que eran tan altos, ¿sí? El arancel por el supuesto antidumping, lo que pagaban era mayor que lo que costaba la zapatilla. Débora, ahora debatimos. Espera que terminamos con la pregunta y ahora debatimos.